Llama a la policía antes de que regresen. Eso fue lo primero que escuché cuando abrió los ojos. No gracias, no, ¿dónde estoy? Solo esa frase. Dicha con un hilo de voz, pero con un miedo tan real que me dejó paralizada. Me llamo Clara Montes. Tengo 61 años. Y hasta ese momento, creía conocer a mi hija mejor que a nadie. Todo empezó una mañana de octubre, cuando Lucía tocó a mi puerta con una maleta pequeña, y los ojos hinchados de tanto llorar. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando escuché su voz quebrarse al decir mi nombre. Supe de inmediato que algo no estaba bien. Las madres sabemos esas cosas sin que nadie nos las explique. Mamá, necesito pedirte algo muy grande, me dijo apenas entró. Algo que solo tú puedes hacer. Lucía tiene 34 años. Es responsable, organizada, siempre fue así. Casada desde hacía 5 años con Daniel, un hombre correcto, educado, de esos que nunca levantan la voz. Su madre, Elena, vivía sola desde que enviudó. Una mujer reservada, distante, pero jamás grosera conmigo. Nunca fuimos cercanas, pero nos respetábamos. Mi suegra tuvo un accidente, continuó Lucía. Se cayó por las escaleras de su casa. Está en coma desde hace 6 semanas. Sentí un nudo en el pecho. Las desgracias ajenas siempre duelen, pero cuando se acercan a la familia, pesan distinto. Los médicos no saben si va a despertar, añadió. Daniel y yo tenemos que viajar unos días por trabajo, algo urgente, y no podemos dejarla sola en el hospital. La enfermera que la cuidaba renunció ayer. Me miró con una mezcla de culpa y esperanza. ¿Podrías quedarte con ella? Solo serían 2 semanas. 2 semanas. A veces una decisión que parece pequeña cambia toda una vida. Acepté sin dudarlo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Es mi hija. Además, pensé que cuidar a una mujer en coma no tendría mayor complicación. Solo estar presente. Acompañar. Vigilar. Rezar, si hacía falta. Esa misma tarde me llevaron al hospital. Un lugar silencioso, demasiado limpio, con ese olor permanente a desinfectante que se te queda en la ropa. Elena estaba en una habitación del 3er piso. Conectada a máquinas que pitaban con una regularidad inquietante. Su rostro se veía más frágil de lo que recordaba. Tenía un moretón amarillento en la sien y las manos inmóviles sobre la sábana. Lucía me dio una lista con horarios, teléfonos, instrucciones. Daniel me agradeció con voz cansada. Dijo que su madre era todo lo que tenía. Lo dijo mirándome a los ojos, pero algo en su tono me incomodó. No supe decir por qué. Tal vez fue solo mi imaginación. A la mañana siguiente los acompañé hasta la entrada del hospital. Lucía me abrazó fuerte, como cuando era niña. Te llamamos todos los días, mamá, me prometió. Gracias por esto. Los vi subirse al taxi. Lucía atrás, mirando por la ventana. Daniel adelante, con el celular en la mano. El auto se perdió entre el tráfico y yo regresé al 3er piso, pensando que todo estaría bien. Me senté junto a la cama de Elena. Saqué un rosario de mi bolso, y empecé a rezar en voz baja. No soy una mujer especialmente religiosa, pero cuando la vida se pone pesada, una busca refugio donde puede. Pasaron unos minutos. Tal vez 15. Tal vez 20. El tiempo en un hospital se estira de una forma extraña. Y entonces lo escuché. Un gemido suave. Casi imperceptible. Levanté la vista. Los dedos de Elena se movieron. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Elena. ¿Me escuchas? Susurré acercándome. Sus párpados temblaron. Muy despacio, abrió los ojos. Me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de miedo. No de confusión. De miedo. Tranquila, le dije. Estás en el hospital. Estás a salvo. Negó con la cabeza. Buscó mi mano con desesperación y cuando la tomé, la apretó con una fuerza que no esperaba en alguien que llevaba semanas en coma. Se inclinó apenas hacia mí y entonces lo dijo. Esa frase que todavía resuena en mi cabeza. Llama a la policía antes de que regresen. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. ¿Qué? ¿De quién hablas? Pregunté sin entender.
Sus labios temblaron. Ellos, susurró. Ellos me hicieron esto. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién es, Elena? ¿Quién es? Cerró los ojos un segundo, como si reunir fuerzas le costara demasiado. Mi hijo. ¿Y tu hija? No recuerdo haberme sentado, pero cuando reaccioné estaba otra vez en la silla, con las piernas temblando. Mi hija. Mi Lucía. La niña que crié sola, a la que le enseñé a decir la verdad incluso cuando dolía. La mujer que acababa de abrazarme unas horas antes. Eso no puede ser, murmuré. Estás confundida. Has estado en coma. Elena negó con la cabeza, desesperada. El té. Pusieron algo en mi té, dijo. Me sentí mareada. Y luego las escaleras. Yo no me caí. Me empujaron. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Quieren mi casa. Mis propiedades, añadió. Quieren que yo muera. Mi mente empezó a llenarse de imágenes que ya no parecían tan inocentes. La urgencia del viaje. La insistencia de Lucía. La mirada de Daniel. Elena abrió los ojos de nuevo, y me miró con una intensidad que me heló la sangre. Si saben que desperté. Tú serás la siguiente. Se quedó dormida casi de inmediato, como si su cuerpo ya no pudiera soportar más. Las máquinas seguían pitando con normalidad. Todo parecía igual. Excepto yo. Miré mi celular. Eran las 10:15 de la mañana. Tenía un mensaje de Lucía enviado 2 horas antes. Ya estamos en el aeropuerto, mamá. Te escribo cuando lleguemos. Te amo. Guardé el teléfono con las manos temblorosas. Porque en ese momento entendí algo que me costó aceptar. Cuando alguien que amas te pide que confíes, a veces lo más difícil no es creer, sino atreverte a dudar. Y tú, dime. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? No llamé a la policía ese día. No porque no creyera a Elena, sino porque una parte de mí se negaba a aceptar que mi propia hija pudiera ser capaz de algo así. Me quedé sentada junto a su cama durante horas, observando cómo respiraba, cómo su pecho subía y bajaba con ayuda de las máquinas. Cada tanto abría los ojos, apenas unos segundos, y volvía a cerrarlos. No dijo nada más. Tal vez no podía. Tal vez no se atrevía. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar. Mi hija. Lucía. La recordé de niña, sentada en la mesa de la cocina haciendo la tarea mientras yo preparaba la cena. Siempre ordenada, siempre correcta. Nunca fue problemática. Nunca mentía. O al menos eso creí durante más de 30 años. Llama a la policía antes de que regresen. ¿Regresen cuándo? ¿Y si de verdad no estaban tan lejos como decían? A mediodía entró una enfermera para revisar los monitores. Yo fingí normalidad. Sonreí. Respondí preguntas simples. No dije nada sobre el despertar de Elena. Algo dentro de mí me decía que debía guardar silencio. Todavía. Cuando la enfermera salió, Elena volvió a abrir los ojos. Clara, susurró. Me incliné hacia ella. Estoy aquí. No confíes, respiró con dificultad. En nada. De lo que te dijeron. Lucía está en viaje, respondí. Me escribió desde el aeropuerto. Elena apenas sonrió. Una sonrisa triste. Eso quieren. Que creas. Cerró los ojos otra vez. Y esa frase quedó flotando en la habitación como una amenaza. Eso quieren que creas. Salí del hospital pasadas las 2 de la tarde. El sol brillaba como si nada malo existiera en el mundo. La ciudad seguía su ritmo normal, indiferente al caos que yo llevaba dentro. Caminé hasta la parada del autobús sin saber exactamente a dónde iba, hasta que me di cuenta de que mis pies me estaban llevando en una sola dirección. La casa de Elena. Lucía me había dado las llaves por si necesitaba algo. En ese momento no me pareció extraño. Ahora sí. Durante el trayecto intenté convencerme de que estaba exagerando. Tal vez Elena estaba confundida. Tal vez el coma le había alterado la memoria. Tal vez yo estaba traicionando a mi hija solo por una sospecha. Pero había algo que no encajaba. Y no podía ignorarlo. La casa estaba tal como la recordaba. Antigua,
Silenciosa. Abrí la puerta y un olor a madera vieja, y encierro me recibió. Encendí la luz del recibidor. Todo estaba demasiado ordenado. Demasiado limpio. Como si alguien hubiera pasado recientemente dejando todo impecable. Subí las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo mi peso. Llegué al cuarto de Elena. Entré. La cama estaba hecha. Las cortinas corridas. En la mesita de noche, un rosario y una libreta pequeña. Vacía. Recordé lo que Elena había dicho entre susurros antes de dormirse: hay algo escrito. Busqué en los cajones del buró. Nada. Abrí el armario. Ropa doblada con cuidado. Zapatos alineados. Todo en orden. Demasiado en orden. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si ya habían estado aquí? ¿Y si ya habían borrado todo? Me senté en la cama tratando de respirar. Entonces noté algo extraño. Una marca reciente en el piso, junto al buró. Me agaché. Era como si lo hubieran movido hace poco. Lo deslicé apenas unos centímetros. Y ahí estaba. Una libreta azul, escondida detrás. Mis manos temblaban cuando la tomé. No sabía si estaba preparada para leer lo que contenía. Pero ya no había vuelta atrás. La abrí. La primera página tenía una fecha. Y una frase que me heló la sangre. Si alguien encuentra esto, por favor, que me crea. Tragué saliva y seguí leyendo. Elena había escrito con letra pequeña, ordenada. Contaba conversaciones. Frases sueltas. Comentarios que había escuchado sin que supieran que estaba presente. Hablaba de deudas. De dinero. De propiedades. De desesperación. Y luego, de mi hija. Leer el nombre de Lucía en esas páginas fue como recibir un golpe en el pecho. No eran suposiciones. Eran palabras exactas. Planes. Discusiones. Fechas. Me detuve varias veces porque las lágrimas no me dejaban ver. Cerré la libreta. La abrí otra vez. Necesitaba estar segura de que no estaba imaginando cosas. Pero estaba todo ahí. El té. El mareo. Las escaleras. Me levanté de golpe. Sentí náuseas. Fui al baño, y me apoyé en el lavabo. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía más vieja, más cansada. Como si en unas horas hubiera envejecido años. Saqué el celular del bolso. Tenía otro mensaje de Lucía. Ya aterrizamos. Todo bien. ¿Cómo sigue Elena? Lo leí varias veces. Ya aterrizamos. ¿Dónde? No respondí de inmediato. Guardé la libreta en mi bolso, con cuidado, como si fuera algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Cerré la casa con llave y salí sin mirar atrás. En la esquina me detuve. Sentía que alguien me observaba. Miré alrededor. Nada. Solo vecinos caminando, autos pasando, una vida normal que ya no sentía mía. Escribí finalmente una respuesta. Todo igual. Sigue dormida. Mentí. Y al hacerlo, sentí que cruzaba una línea invisible. Esa noche casi no dormí. Leí la libreta completa, una y otra vez. Cada palabra confirmaba lo que no quería aceptar. Recordé pequeñas cosas que antes me parecieron insignificantes. Comentarios de Lucía sobre el dinero. Su enojo cuando Elena se negaba a ayudarlos. Su insistencia en que yo fuera al hospital. Nada había sido casual. A la mañana siguiente regresé al hospital temprano. Elena estaba despierta. Me miró en cuanto entré. «¿La encontraste?», susurró. Asentí. No pude hablar. Saqué la libreta del bolso, y se la mostré. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces. No estaba loca. No, respondí. Y te creo. Elena cerró los ojos, como si por primera vez en semanas pudiera respirar en paz. Ahora sabes por qué tienes que tener cuidado, dijo. Ellos no pueden saber que desperté. Me senté junto a su cama y tomé su mano. ¿Qué quieres que haga? Me miró fijamente. Ayúdame. Antes de que regresen. Y en ese momento entendí algo que me partió el alma. A veces proteger a un hijo significa enfrentarlo. Incluso si eso te destruye por dentro. Dime. ¿Habrías tenido el valor de seguir adelante después de descubrir algo así?
Esa mañana comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Cada decisión que tomara a partir de ese momento iba a tener consecuencias. Para mí. Para Elena. Y, sobre todo, para Lucía. Me quedé sentada junto a la cama de Elena, sosteniendo su mano con cuidado, como si pudiera romperse. Su piel estaba fría, frágil. Pero su mirada estaba más despierta que nunca. Necesito que me escuches con atención, Clara, me dijo en voz baja. No tenemos mucho tiempo. Asentí. Sentía un nudo constante en la garganta. Hace meses escuché cosas que no debía, continuó. Pensaron que dormía. Pensaron que no podía oírlos. Cerró los ojos un segundo, como si revivir esos recuerdos le costara demasiado. Hablaban de dinero. De deudas. De que yo era un obstáculo. Mi estómago se encogió. Daniel estaba desesperado, dijo. Pero fue tu hija. Fue Lucía la que dijo que yo ya era mayor, que no necesitaba tanto, que todo sería más fácil si yo no estaba. Sentí un dolor físico. Real. Como si alguien me apretara el pecho desde adentro. No quise creerlo, añadió. Es tu hija. Pensé que tal vez estaba exagerando, que el estrés la hacía decir cosas que no sentía de verdad. Guardó silencio. Yo también. Había palabras que dolían demasiado como para pronunciarlas. El día del accidente, continuó, me ofrecieron té. Lucía insistió. Sonreía. Como siempre. Me dijo que me ayudaría a relajarme. Tragué saliva. Después. Ya sabes lo demás. La miré. No había odio en su voz. Solo cansancio. Un cansancio profundo. Clara, me dijo, no quiero que me pase nada más. Pero tampoco quiero que nadie muera por mi culpa. ¿Qué esperas de mí? Pregunté finalmente. Me sostuvo la mirada. Que observes. Que recuerdes. Que no confíes. Y que, cuando llegue el momento, hagas lo correcto. Salí de la habitación con las piernas temblando. En el pasillo, todo seguía igual. Gente caminando, médicos hablando, teléfonos sonando. Me sentí invisible. Como si llevara un secreto demasiado grande para ese lugar tan cotidiano. Ese día Lucía me llamó 3 veces. No contesté. Necesitaba pensar. Necesitaba recordar. Recordé una conversación de meses atrás. Cuando Lucía vino a verme una tarde cualquiera. Estaba inquieta. Caminaba por la sala sin sentarse. Mamá, ¿tú crees que es justo que algunas personas acumulen tanto y no ayuden a su familia? Me preguntó de repente. Me sorprendió la pregunta. Depende, respondí. Cada quien decide qué hacer con lo suyo. Ella suspiró, molesta. Es que hay gente que no entiende lo que es estar al borde del colapso. En ese momento no le di importancia. Ahora, esa frase pesaba como una advertencia que no supe leer. Esa noche revisé mis mensajes antiguos. Llamadas perdidas, audios. Notas de voz. Buscaba algo, lo que fuera, que me ayudara a entender cuándo mi hija había cambiado. O si siempre estuvo ahí y yo nunca quise verlo. Al día siguiente, Elena me pidió algo más. Hay documentos, me dijo. Papeles que Daniel quiso que firmara antes del accidente. No lo hice. Pero creo que falsificaron mi firma. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Dónde están? En mi casa. O estaban. En el cuarto que Daniel usaba cuando se quedaba a dormir. Volví a la casa esa misma tarde. Esta vez entré con el corazón acelerado. Revisé cajones, carpetas, cajas. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando abrí un escritorio que no había revisado antes. Ahí estaban. Documentos legales. Un poder. Firmas. Fechas. Y una firma que no era la de Elena. No soy experta, pero después de leer su libreta, después de ver su letra tantas veces, supe de inmediato que algo no estaba bien. La firma era torpe. Forzada. Falsa. Me senté en la silla con los papeles en la mano. Mis manos no dejaban de temblar. En ese momento mi celular vibró. Era Lucía. Mamá, ¿por qué no contestas? Dijo en cuanto atendí. Me estás preocupando. Respiré hondo. He estado ocupada en el hospital.
¿Todo sigue igual? Preguntó. Miré los documentos. Miré la libreta azul sobre la mesa. Sí, respondí. Todo igual. Hubo un silencio breve. ¡Qué alivio!, dijo ella finalmente. De verdad, mamá. Gracias por estar ahí. Colgué sin decir nada más. Sentí náuseas. Me di cuenta de que ya no sabía si su voz me tranquilizaba o me asustaba. Guardé los documentos en mi bolso junto con la libreta. Cerré la casa con llave y me fui. Esa noche tomé una decisión que jamás pensé que tendría que tomar. Llamé a un abogado. No le di muchos detalles. Solo pregunté qué se hacía cuando alguien falsificaba documentos, y había un intento de daño a un familiar. La respuesta fue clara. Dolorosamente clara. Eso es un delito grave, me dijo. Y si hay riesgo, hay que actuar rápido. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad. Actuar rápido. ¿Contra quién? A la mañana siguiente, Elena me miró con atención. ¿Los viste, verdad?, me preguntó. Asentí. Entonces ya no hay duda, dijo. Y ahora ellos van a regresar. ¿Cómo lo sabes? Me miró con tristeza. Porque cuando alguien hace algo así, no se va para siempre. Vuelve para asegurarse de que todo salió como esperaba. Sentí un escalofrío. Clara, añadió, si decides ayudarme, tu relación con tu hija nunca volverá a ser la misma. Lo sabía. Lo sabía desde el momento en que abrí esa libreta azul. Pero también supe algo más, algo que me costó aceptar: el amor no siempre significa proteger. A veces significa detener. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías por hacer lo correcto, si eso implicara perder a la persona que más amas? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de mi casa, con la libreta azul y los documentos extendidos sobre la mesa, mirándolos como si fueran objetos ajenos, como si no me pertenecieran. Afuera, la ciudad seguía respirando con normalidad. Algún auto pasaba de vez en cuando. Un perro ladraba a lo lejos. Todo parecía igual. Pero nada lo era. Pensé en llamar a la policía. Varias veces tomé el teléfono, varias veces lo dejé sobre la mesa sin mercar. No estaba lista. No todavía. Porque denunciar no era solo un acto legal. Era una ruptura definitiva. Era señalar con el dedo a mi propia hija y decir, fue ella. A la mañana siguiente, cuando llegué al hospital, Elena estaba despierta. Me observó apenas crucé la puerta. No dijo nada al principio. Solo me miró, como si estuviera leyendo en mi rostro las decisiones que aún no me animaba a pronunciar. ¿No dormiste?, dijo finalmente. Negué con la cabeza y me senté a su lado. Encontré los papeles, le confesé. Un poder. Con tu firma falsificada. Cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su sien. Entonces ya no hay marcha atrás, susurró. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Dímelo con claridad. Elena respiró hondo. Quiero vivir, respondió. Y quiero que la verdad salga a la luz. Pero no quiero que mueras tú por esto. Me tomó la mano con una fuerza sorprendente. Ellos no deben saber que desperté. Ni hoy. Ni mañana. Si se enteran antes de tiempo, pueden hacer cualquier cosa. Asentí. Esa frase quedó grabada en mi mente, cualquier cosa. Ese mismo día, Lucía volvió a llamar. Contesté. No podía seguir evitando su voz. Mamá, dijo, Daniel y yo estamos pensando en volver antes de lo previsto. Nos sentimos muy mal dejándote sola con todo esto. ¿Volver antes? Sentí que la sangre se me helaba. ¿Antes?, repetí. Pensé que regresarían en 2 semanas. Hubo una pausa. Breve. Pero suficiente. Sí. Bueno. Quizá en una, respondió. Aún no es seguro. Entiendo, dije, intentando sonar normal. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Esa pequeña contradicción fue suficiente para confirmar lo que ya temía. Algo no encajaba. Nunca había encajado. Esa tarde volví a la casa de Elena. Necesitaba asegurarme de que no hubiera más pruebas escondidas. Revisé cada rincón. Cajones. Estantes. Armarios. En el fondo de un closet encontré una caja vieja de zapatos. Dentro, sobres. Recibos. Y algo más. Un pequeño sobre blanco, vacío, con restos de un polvo casi imperceptible.
Me senté en el piso, apoyada contra la pared. Recordé las palabras de Elena, el té tenía un sabor extraño. Sentí náuseas. Saqué una foto del sobre con mi celular, y lo guardé todo nuevamente. No sabía si ese polvo serviría como prueba, pero sabía que no debía desaparecer. Esa noche escribí todo lo que recordaba. Cada detalle. Cada conversación. Cada gesto extraño. No confiaba solo en mi memoria. Quería dejar constancia. Por si algo me pasaba. ¿Alguna vez sentiste que estabas caminando sobre una cuerda floja, sabiendo que un solo paso en falso podía hacerte caer? Así me sentía yo. Al tercer día, Elena me miró con urgencia apenas entré a la habitación. Soñé con ellos, me dijo. Estaban aquí. En el hospital. Solo fue un sueño, intenté tranquilizarla. Pero mi teléfono vibró en ese mismo instante. Un mensaje de Lucía. Ya tenemos los boletos de regreso. Llegamos pasado mañana. Sentí que el aire me faltaba. ¿Vuelven?, le dije a Elena. Ella cerró los ojos. No lloró. No gritó. Solo asintió. Entonces tenemos que apurarnos. Ese mismo día llamé al abogado con el que había hablado antes. Esta vez no dudé. Necesito ayuda, le dije. Hay un intento de daño, falsificación de documentos y una persona en riesgo. Me pidió que fuera a verlo al día siguiente con todo lo que tuviera. Colgué, y me apoyé contra la pared. Me sentía exhausta. Vacía. Esa noche, Lucía me llamó por videollamada. Dudé antes de contestar. Pero lo hice. Apareció en la pantalla junto a Daniel. Estaban en lo que parecía un hotel. Sonreían. Mamá, ¿cómo estás?, preguntó Lucía. Bien, mentí. ¿Y ustedes? Cansados, respondió Daniel. Pero tranquilo sabiendo que Elena está en buenas manos. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Ha habido algún cambio?, preguntó Lucía, observándome con atención. Miré a la pantalla. A los ojos de mi hija. Busqué en ellos a la niña que conocía. No la encontré. No, respondí. Todo sigue igual. Lucía sonrió, aliviada. Daniel también. Gracias, mamá, dijo ella. De verdad. No sabemos qué haríamos sin ti. Colgué y me quedé temblando. Esa fue la primera vez que comprendí algo terrible. No siempre conocemos a quienes criamos. Y a veces, la traición no viene de un extraño, sino de la persona a la que le diste la vida. Dime. Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías fingiendo normalidad? ¿O enfrentarías la verdad aunque te rompiera el corazón? La mañana siguiente fui a ver al abogado. No le conté todo de golpe. Empecé por lo básico, como si así el peso fuera menor. Un accidente sospechoso. Una mujer en coma. Documentos falsificados. Y, finalmente, el detalle que más me costó decir en voz alta, mi hija estaba involucrada. El abogado me escuchó en silencio. No me interrumpió. Solo tomaba notas. Cuando terminé, apoyó los antebrazos sobre el escritorio y me miró con seriedad. Señora Clara, dijo, lo que usted me está describiendo es muy grave. Y si esa mujer corre peligro, no podemos esperar. Ellos regresan en 2 días, respondí. Y no deben saber que ella despertó. Asintió lentamente. Entonces hay que actuar antes de que pisen esta ciudad. Salí de ahí con una mezcla de alivio y terror. Alivio por no estar sola. Terror por lo que vendría después. Porque ya no se trataba solo de sospechas. Ahora había un camino claro. Y no tenía retorno. Ese día volví al hospital con una sensación extraña, como si alguien me siguiera. Miraba hacia atrás a cada rato. Observaba a las personas en el pasillo con desconfianza. Tal vez era paranoia. O tal vez no. Elena estaba despierta. Me miró con ansiedad. ¿Fuiste?, preguntó. Asentí. Mañana va a venir el abogado, le dije. Necesita escucharte. Grabar tu testimonio. Elena respiró hondo. Está bien, respondió. Ya no quiero seguir callando. Pero tenemos que ser cuidadosas, añadí. Nadie más debe saber que despertaste. Lo sé, dijo. Ya he fingido demasiado tiempo. Esa noche recibí otro mensaje de Lucía. Llegamos mañana en la madrugada. Queremos verte temprano en el hospital.
Mañana. La palabra me pesó como una sentencia. No respondí de inmediato. Me senté en la cama, con el celular en la mano, pensando en qué escribir. Cada palabra podía delatarme. Finalmente respondí con algo neutro, casi frío. Está bien. Nos vemos. Dormí apenas un par de horas. Soñé con Lucía de niña, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Me desperté con el corazón acelerado y un nudo en la garganta. A las 7 de la mañana ya estaba en el hospital. Elena estaba despierta, más nerviosa que nunca. «Van a venir hoy», le dije. «Lo sé», respondió. «Lo siento en el cuerpo». A las 8 llegó el abogado. Habló con la dirección del hospital. Explicó la situación con discreción. Una hora después, trasladaron a Elena a otra habitación, en otro piso, bajo un nombre distinto. Todo se hizo en silencio. Sin llamar la atención. Cuando terminó el traslado, me senté junto a ella. «Ya no pueden encontrarte», le dije. Elena apretó mi mano. «Gracias», susurró. «Pase lo que pase, gracias». A las 9:10, mi celular vibró. «Ya estamos aquí», escribió Lucía. Sentí que las piernas me fallaban. Minutos después, escuchamos voces elevadas en el pasillo del piso de abajo. Pasos apresurados. Un murmullo que crecía. Y luego, un grito. Reconocí la voz de mi hija. «¿Qué está pasando? Suéltenme». Me quedé paralizada. Elena cerró los ojos y comenzó a llorar en silencio. Pasaron minutos eternos. Luego, el abogado entró a la habitación. Su rostro era serio. «Ya los detuvieron», dijo. «Fue en el pasillo». Intentaron resistirse. No sentí alivio. No sentí victoria. Solo un vacío inmenso. Me senté en la silla, incapaz de moverme. Pensé en Lucía. En cómo habría sido esposada. En su mirada al darse cuenta de que todo había terminado. Horas después, fui a la fiscalía. No sabía por qué. Tal vez necesitaba verla. Tal vez necesitaba entender. La vi desde lejos. Esposada. Despeinada. Cuando nuestros ojos se encontraron, gritó mi nombre. «Mamá». Me acerqué. Los agentes me permitieron hablar unos segundos. «¿Por qué?», me preguntó llorando. «¿Por qué hiciste esto?». La miré. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi a mi hija. Vi a una mujer que había cruzado una línea. «Porque alguien tenía que detenerte», respondí con la voz quebrada. «Incluso si ese alguien era yo». Se la llevaron sin que pudiera decir nada más. Esa noche volví a casa sola. Me senté en la oscuridad. Lloré como no lloraba desde hacía años. Porque hay decisiones que salvan vidas. Pero te rompen el alma en el proceso. ¿Y tú? ¿Crees que una madre puede vivir en paz después de denunciar a su propia hija? Esa noche sentí que había envejecido de golpe. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Me acosté sin cambiarme, con la ropa del hospital todavía puesta, y me quedé mirando el techo durante horas. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Lucía cuando se la llevaron. No gritaba ya. No lloraba. Solo me miraba con una mezcla de rabia y desconcierto que me atravesaba como una aguja. A la mañana siguiente regresé al hospital. Elena estaba despierta, sentada con la espalda apoyada en la almohada. Se veía más pequeña, más frágil, pero también más serena. ¿Ya pasó?, me preguntó en cuanto entré. Asentí. Sí, respondí. Ya pasó. No dije más. No hizo falta. Ella lo entendió todo con solo mirarme. Lo siento, Clara, dijo al cabo de unos segundos. Sé lo que perdiste ayer. Me senté junto a su cama. No sé si perdí a mi hija. O si la perdí hace mucho y recién ahora me di cuenta. Elena suspiró. A veces los hijos se pierden antes de que uno pueda notarlo, dijo. No es culpa de las madres. Pero tampoco podemos salvarlos de todo. Guardamos silencio. Un silencio pesado, pero honesto. Ese mismo día el abogado volvió para explicarnos lo que seguía. Habló de declaraciones, de procesos, de tiempos largos. Yo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lado. Pensaba en Lucía. En cómo estaría. En si habría comido algo. En si tendría miedo.
Porque por más que hubiera hecho lo correcto, seguía siendo mi hija. Por la tarde me llamaron de la fiscalía. Me pidieron que fuera al día siguiente a ratificar mi declaración. Colgué y me quedé sentada un largo rato, mirando mis manos. Nunca imaginé que mi nombre estaría asociado a una denuncia contra alguien que salió de mi propio vientre. Esa noche soñé con Lucía otra vez. Esta vez era adulta. Estábamos sentadas frente a frente. Me preguntaba por qué. Yo intentaba explicarle, pero no salían palabras de mi boca. Me desperté llorando. Al día siguiente, en la fiscalía, me hicieron repetir todo. Desde el principio. El accidente. El coma. Las palabras de Elena. La libreta. Los documentos. Cada frase era como arrancarme una capa de piel. El funcionario me miraba con una mezcla de respeto y lástima. ¿Está segura de todo lo que está diciendo?, me preguntó al final. Lo miré a los ojos. Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida. Firmé. Salí de ahí con las piernas débiles. Pasaron los días. Elena fue mejorando poco a poco. Ya podía sentarse sin ayuda. Los médicos hablaban de una recuperación lenta, pero posible. Yo iba todos los días. Le llevaba fruta, leía en voz alta, simplemente estaba. Un día me pidió algo inesperado. Clara, quiero que vengas conmigo cuando me den el alta, me dijo. No quiero volver sola a esa casa. Asentí sin pensarlo. Claro que sí. En el fondo, yo tampoco quería volver a mi casa sola. A la semana siguiente me permitieron visitar a Lucía. Dudé mucho antes de ir. Parte de mí quería verla. Otra parte quería huir. Cuando la vi entrar a la sala, con ese uniforme que no parecía suyo, sentí que el corazón se me partía en dos. Había adelgazado. Tenía ojeras profundas. Ya no parecía tan segura. Mamá, dijo apenas me vio. Me senté frente a ella. No nos dejaron tocarnos. ¿Cómo estás?, le pregunté, aunque sabía que era una pregunta absurda. Soltó una risa amarga. ¿Cómo crees? Bajó la mirada. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. Hubo un silencio largo. Pesado. ¿Ella va a vivir?, preguntó de pronto. Asentí. Sí. Lucía cerró los ojos. Sus hombros se sacudieron. Entonces hice todo esto para nada. No respondí. Porque no había nada que decir. Mamá, continuó, sé que lo que hice está mal. Pero no soy un monstruo. La miré con calma. No, le dije. No lo eres. Pero cruzaste una línea. Y ahora tienes que enfrentar eso. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. Sentí un nudo en la garganta. No, respondí. Nunca podría odiarte. Pero tampoco puedo justificarte. Cuando me levanté para irme, me miró con desesperación. ¿Vas a volver?, preguntó. Sí, dije. Volveré. Pero esto no se arregla con visitas. Se arregla con tiempo. Y con verdad. Salí de ahí temblando. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, pensé en algo que nunca antes me había preguntado. ¿Qué pesa más? ¿El amor de una madre o la responsabilidad de hacer lo correcto? ¿Y tú? Si amar a alguien implicara dejarlo caer para que aprenda, ¿tendrías la fuerza de hacerlo? Los días siguientes se mezclaron unos con otros. Despertaba temprano, casi siempre antes de que sonara el despertador, con esa sensación incómoda de no saber en qué punto exacto estaba mi vida. Iba al hospital, volvía a casa, respondía llamadas del abogado, pensaba en Lucía, pensaba en Elena. Pensaba demasiado. Elena fue dada de alta una semana después. Los médicos dijeron que era un milagro que hubiera despertado después de tanto tiempo en coma. Yo no lo llamé milagro. Lo llamé resistencia. Voluntad de vivir. Algo que a veces aparece cuando ya no queda nada más. La llevé a mi casa. No insistí en que volviera a la suya. Tampoco ella lo pidió. Entró despacio, observándolo todo como si estuviera cruzando una frontera invisible. Le preparé té, esta vez solo agua caliente y manzanilla del mercado. Cuando le ofrecí la taza, dudó un segundo antes de tomarla. Nos miramos. Las dos sonreímos con tristeza.
Supongo que estas cosas tardan en superarse, dijo. Supongo que sí. Pasamos las primeras noches casi sin hablar. Cada una procesando su propio dolor. Yo pensaba en Lucía, en cómo estaría durmiendo en un lugar que no conocía, rodeada de gente que no conocía. Elena pensaba en su hijo. En el niño que había criado. En el hombre que ahora estaba preso. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Elena rompió a hablar. Clara. Quiero decirte algo, dijo con voz temblorosa. No espero que me perdones por haberte puesto en esta situación. La miré. No me pusiste tú, respondí. La verdad siempre encuentra a alguien dispuesto a escucharla. Aún así, insistió, fuiste tú quien perdió más. Negué con la cabeza. No lo sé, dije. Tal vez perdí una idea que tenía de mi hija. Pero no la perdí a ella. Todavía no. Esa noche me llegó una carta de Lucía. Escrita a mano. No la abrí enseguida. La dejé sobre la mesa durante horas, mirándola, como si fuera una bomba a punto de explotar. Cuando por fin la abrí, mis manos temblaban. Mamá. No sé si merezco que leas esto. No sé si algún día podré explicarte lo que pasó por mi cabeza. Estoy enojada contigo. Pero también conmigo. Tengo miedo. Mucho. Y por primera vez en mi vida no puedo culpar a nadie más. No te pido que me saques de aquí. Solo que no te olvides de mí. Lloré en silencio para que Elena no me escuchara. Al día siguiente volví a la fiscalía. Había que ratificar pruebas, entregar fotos, explicar el origen de ciertos documentos. Todo era frío, técnico, distante. Como si la historia que estábamos contando no fuera una familia destruida, sino solo un expediente más. El abogado fue claro. El proceso será largo, me dijo. Y doloroso. Para todos. Asentí. Ya lo era. Una tarde, mientras Elena dormía, me senté en el balcón y miré la calle. Pensé en cuántas familias, en ese mismo momento, estarían viviendo algo parecido. Secretos. Traiciones. Decisiones imposibles. Me pregunté si alguna de esas personas se sentiría tan sola como yo me sentía en ese instante. ¿Alguna vez te sentiste así? Rodeada de gente. Y aún así completamente sola. Semanas después llegó la audiencia preliminar. Elena declaró. Yo estuve presente. La vi hablar con una serenidad que no sabía que tenía. Contó todo. Sin exagerar. Sin dramatizar. Solo la verdad. Cuando mencionó el nombre de Lucía, sentí que algo se quebraba dentro de mí. Pero no lloré. Me mantuve firme. Era lo mínimo que podía hacer. El juez escuchó. Tomó notas. Hizo preguntas. Cuando terminó, fijó fecha para el juicio. Salimos de ahí en silencio. Elena se apoyó en mi brazo. Estaba cansada, pero tranquila. Hiciste lo correcto, me dijo. Pase lo que pase después, hiciste lo correcto. No respondí. Porque a veces hacer lo correcto no trae paz inmediata. Trae un vacío que tarda en llenarse. Esa noche soñé con Lucía de niña otra vez. Esta vez no corría hacia mí. Estaba parada a lo lejos, mirándome. Yo intentaba acercarme, pero mis pies no se movían. Me desperté con una certeza dolorosa. Hay decisiones que nos separan para siempre. Y otras que solo ponen distancia para que podamos reencontrarnos algún día. La pregunta es: ¿cuántas personas están dispuestas a soportar esa distancia sin perderse a sí mismas? El tiempo empezó a sentirse distinto. Ya no corría. Se arrastraba. Cada día parecía una semana. Cada semana, un mes entero. Y en este tiempo lento, pesado, uno tiene demasiado espacio para pensar. Y para dudar. El juicio comenzó a principios de invierno. El primer día entré a la sala con las manos frías, y el corazón acelerado. Elena caminaba a mi lado, más delgada, apoyándose levemente en mi brazo. Había aprendido a caminar de nuevo, paso a paso, como si la vida le hubiera pedido empezar desde cero. Cuando vi a Lucía sentada al fondo, custodiada, sentí un golpe seco en el pecho. Ya no llevaba la ropa que yo le conocía. Su cabello estaba recogido de cualquier manera. No me miró al principio. Daniel estaba a su lado, serio,
con la mirada dura, como si todo aquello fuera una injusticia cometida contra él. El fiscal habló primero. Palabras técnicas. Fechas. Hechos. Intento de homicidio. Falsificación. Cada término caía como una piedra. Yo miraba a Lucía de reojo, buscando una reacción. No lloraba. Apretaba las manos con fuerza. Luego habló el abogado defensor. Dijo que todo había sido un accidente. Que Elena estaba confundida por el coma. Que no había intención. Que las pruebas eran circunstanciales. Escucharlo me revolvió el estómago. Mentiras, sí, con tanta calma. Elena declaró al día siguiente. Cuando subió al estrado, el silencio fue absoluto. Su voz era suave, pero firme. Contó lo que había vivido. Sin rabia. Sin exageraciones. Cuando dijo que sintió las manos de su hijo en la espalda antes de caer, cerré los ojos. No pude evitarlo. El abogado defensor intentó hacerla dudar. ¿Está segura de lo que recuerda? Elena lo miró directo. Estoy segura de lo que sentí. Y de quién estaba detrás de mí. Hubo un murmullo en la sala. Después me llamaron a mí. Caminar hasta el estrado fue uno de los trayectos más largos de mi vida. Conté todo. Desde la llamada de Lucía pidiéndome ayuda, hasta la libreta azul. Cuando terminé, el juez me miró con atención. ¿Sabe usted que está declarando contra su propia hija? Sí, respondí. Y es lo más difícil que he hecho en mi vida. Lucía levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. No había odio. Había dolor. Y algo más. Una especie de cansancio. El juicio duró semanas. Días de tensión. De silencios largos. De noches sin dormir. Elena y yo volvimos a casa exhaustas cada vez. A veces hablábamos. A veces no. No hacía falta. Una tarde, al regresar, Elena me dijo algo que no esperaba. Clara, si el juez decide algo distinto, quiero que sepas que no me arrepiento. La miré. ¿De nada? De nada, repitió. Preferí perder a un hijo que perder mi vida y mi verdad. Asentí. No supe qué decir. La sentencia llegó un jueves por la mañana. La sala estaba llena. Me senté sin respirar. El juez habló con voz neutra. Fría. Culpables. Condena. Años de prisión. No escuché el número exacto. No en ese momento. Solo vi a Lucía cerrar los ojos. Vi a Daniel bajar la cabeza. Vi como todo lo que había sido una familia se rompía de forma definitiva. Salimos de la sala en silencio. Afuera. El mundo seguía igual. Gente caminando. Autos pasando. Nadie sabía lo que acababa de terminar para nosotros. Esa noche Lucía me llamó desde el lugar donde la trasladaron. Mamá, dijo. Solo quería escuchar tu voz. Estoy aquí, respondí. Hubo un silencio largo. No te pido que me perdones, continuó. Solo, no me borres. Tragué saliva. Nunca podría borrarte, le dije. Pero sanar lleva tiempo. Para todas. Colgué con las manos temblando. Esa madrugada me senté sola en la cocina. Pensé en todo lo que habíamos perdido. Y en lo poco que habíamos salvado. Pensé en algo que nadie te enseña cuando eres madre, que amar también puede doler más de lo que uno cree soportar. ¿Y tú? ¿Crees que el tiempo puede reparar lo que la verdad rompe? Después de la sentencia, el silencio se volvió parte de nuestra rutina. Un silencio distinto al de antes. No era incómodo, pero sí pesado. Como si cada palabra tuviera que pensarse dos veces antes de salir. Lucía fue trasladada a un centro penitenciario a las afueras de la ciudad. El abogado me explicó los horarios de visita, los procedimientos, las reglas. Yo asentía sin escuchar del todo. Mi mente estaba en otro lugar. En cómo había llegado hasta ahí. En qué había hecho mal. En qué no supe ver. Elena decidió no volver a su antigua casa. Dijo que cada pared le hablaba del miedo, de la caída, de la traición. Vendió lo necesario, cerró lo que tenía que cerrar y se mudó a un departamento pequeño, luminoso, cerca de un parque. Me pidió que me quedara con ella un tiempo. No como enfermera, como compañía. Acepté. No quería estar sola tampoco.
Los primeros días allí fueron extraños. Compramos muebles sencillos. Abrimos ventanas. Dejamos que entrara el aire. A veces, mientras tomábamos café, nos quedábamos mirando el parque sin decir nada. Ver a la gente caminar, a los niños correr, me recordaba que la vida seguía, aunque la nuestra se hubiera detenido por momentos. Una tarde recibí una llamada del centro de reclusión. La interna Lucía Montes solicita visita, dijo una voz neutra. Colgué y me quedé sentada un largo rato. Sabía que ese día llegaría. No sabía si estaba preparada. Fui 2 días después. Pasé por controles, revisiones, puertas que se cerraban detrás de mí con un sonido seco. Cuando la vi entrar, sentí que el aire me faltaba. Había cambiado. No solo físicamente. En su forma de caminar. En su mirada. Nos sentamos frente a frente. No nos dejaron tocarnos. Gracias por venir, dijo. Asentí. ¿Cómo estás? Pregunté. Sonrió apenas. Aprendiendo a sobrevivir, respondió. No es fácil. Pero supongo que tampoco lo merezco fácil. Bajó la mirada. He tenido mucho tiempo para pensar, mamá. Guardé silencio. La dejé hablar. Durante mucho tiempo me convencí de que no estaba haciendo nada tan grave, continuó. Que solo era una salida. Una solución. No pensé en Elena como una persona. Pensé en ella como un obstáculo. Se le quebró la voz. Eso es lo que más me duele ahora. La miré. Vi a mi hija. No a la mujer que había cometido un crimen. A la hija que estaba entendiendo, demasiado tarde, lo que había hecho. ¿Crees que algún día ella pueda perdonarme? Preguntó. Respiré hondo. No lo sé, respondí con honestidad. El perdón no se puede exigir. Solo se puede esperar. Y trabajar para merecerlo. Asintió. Yo voy a intentarlo, dijo. No para salir antes. Para no volver a ser quien fui. Cuando me levanté para irme, me miró con los ojos llenos de algo nuevo. No era miedo. Era responsabilidad. Gracias por no abandonarme, susurró. Salí de ahí con el corazón apretado, pero con una pequeña chispa de algo que no sentía desde hacía tiempo. Tal vez esperanza. Tal vez solo alivio. Esa noche, al volver al departamento, Elena me estaba esperando con la cena lista. Me miró, y no preguntó nada. No hizo falta. La vi, le dije mientras nos sentábamos. Lo sé, respondió. Se te nota en los ojos. Comimos en silencio. Luego Elena habló. Clara, he estado pensando mucho en todo esto, dijo. En mi hijo. En tu hija. En nosotras. La miré. No quiero vivir el resto de mi vida con odio, continuó. No quiero que mi historia termine ahí. ¿Qué quieres entonces? Pregunté. Quiero transformar esto, respondió. Ayudar a otras mujeres. Contar lo que me pasó. Que nadie tenga que callar por miedo a destruir a su familia. Sus palabras me quedaron dando vueltas. Esa noche, antes de dormir, pensé en algo que no había considerado antes. A veces el dolor no desaparece. Pero puede convertirse en algo que ayude a otros. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre quedarte en el pasado o usarlo para construir algo nuevo, ¿qué harías? La idea de Elena empezó como una frase dicha al pasar, pero se quedó flotando en el aire durante días. Contar lo que me pasó. Cada vez que la escuchaba en mi cabeza, sentía una mezcla extraña de miedo y alivio. Miedo porque volver al pasado dolía. Alivio porque quizá ese dolor no había sido en vano. Elena comenzó a escribir poco a poco. No como un libro, decía. Solo como una forma de ordenar sus pensamientos. Todas las tardes se sentaba junto a la ventana con una libreta nueva, distinta a la azul que había cambiado nuestras vidas. A veces escribía durante horas. Otras veces cerraba la libreta después de unas pocas líneas y se quedaba mirando el parque, en silencio. Hay días en los que no puedo, me confesó una tarde. Hay recuerdos que todavía me ahogan. No tienes que apurarte, le dije. Nadie te corre.
Yo también empecé a escribir. No para publicar nada. Para mí. Para no explotar. Para dejar salir todo lo que no podía decirle ni a Lucía, ni a Elena, ni a nadie. Descubrí que poner las palabras en papel las volvía un poco menos pesadas. Un mes después, el abogado nos llamó. Había trámites pendientes, papeles que firmar, cuestiones de herencia que ordenar ahora que Daniel estaba preso. Elena escuchó todo con calma. Ya no había urgencia en su voz. Ya no había miedo inmediato. Voy a donar parte de lo que tengo, dijo cuando colgamos, a una asociación que ayuda a mujeres que viven violencia dentro de su propia familia. La miré sorprendida. ¿Estás segura? Más que nunca, respondió. El dinero casi me cuesta la vida. Prefiero que salve la de alguien más. Esa noche, mientras cenábamos, pensé en cuántas decisiones había tomado Elena desde el miedo. Y cuántas estaba empezando a tomar desde la claridad. Yo seguía visitando a Lucía cada 2 semanas. No siempre hablábamos mucho. A veces solo compartíamos silencios incómodos. Otras veces, ella me contaba cosas pequeñas, que estaba leyendo más, que había empezado a trabajar en la biblioteca del centro, que ayudaba a otras internas a escribir cartas a sus familias. Nunca pensé que algo tan simple pudiera darme paz, me dijo un día. Ayudar a alguien más. Aunque sea con palabras. La escuché y sentí una punzada en el pecho. Porque ahí estaba mi hija. No la que fue, la que podía llegar a ser. Estoy yendo a terapia, me confesó en otra visita. Me está ayudando a entender en qué momento me perdí. Eso requiere valentía, le dije. No tanto como la que tuviste tú, respondió. Yo solo estoy pagando el precio. Tú lo elegiste. No supe qué contestar. Una tarde recibimos una carta. Era de Daniel. Para Elena. La tuvo en las manos varios minutos antes de abrirla. Yo me mantuve a distancia. Cuando terminó de leerla, no lloró. Solo suspiró. Dice que está arrepentido, me contó. Que no sabe cómo llegó tan lejos. Que me extraña. ¿Y tú qué sientes? Pregunté. Nada, respondió con honestidad. Y eso es lo que más me duele. Guardó la carta en un cajón. Tal vez algún día pueda responderle, añadió. Hoy no. La entendí perfectamente. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar dentro de mí. Dejé de preguntarme cada día si había hecho lo correcto. No porque ya no doliera, sino porque entendí que la duda eterna no me iba a devolver nada. Empecé a caminar por el parque sola. A sentarme en un banco a observar a la gente, a respirar sin sentir culpa por seguir viva, por seguir adelante. Una tarde, mientras caminaba, una mujer se sentó a mi lado. No la conocía. Empezamos a hablar de cosas simples. Del clima. De los árboles. De la vida. Antes de irse, me dijo algo que se me quedó grabado. A veces las personas más fuertes son las que toman decisiones que nadie quiere tomar. Volví a casa pensando en esa frase. Esa noche, Elena me mostró un fragmento de lo que había escrito. ¿Crees que alguien querría leer esto? Me preguntó. Leí en silencio. Era honesto. Doloroso. Humano. Creo que muchas mujeres se verían reflejadas, respondí. Y eso ya es suficiente. Me miró con una sonrisa cansada. Entonces voy a seguir. Antes de dormir, pensé en todo lo que habíamos atravesado. En lo que habíamos perdido. En lo poco que habíamos ganado. Y entendí algo que me costó años aceptar. No siempre elegimos las pruebas que nos pone la vida. Pero sí elegimos qué hacer con ellas. Y tú, dime. Si tu historia pudiera ayudar a alguien más, ¿te animarías a contarla aunque te doliera volver a recordarla? El invierno terminó casi sin que me diera cuenta. Un día abrí la ventana y el aire ya no era tan frío. Los árboles del parque empezaban a llenarse de brotes verdes. La vida, de alguna forma, insistía en seguir adelante aunque una parte de mí se hubiera quedado detenida en aquel hospital.
Elena avanzaba en su recuperación. Caminaba sin ayuda, cocinaba platos simples, incluso reía a veces. No como antes, pero reía. Yo la observaba, y pensaba en lo cerca que estuvo de no llegar a ese punto, en lo fácil que habría sido que todo terminara de otra manera. Una tarde me dijo algo que no esperaba. Clara, he decidido vender la casa vieja. La miré sorprendida. ¿Estás segura? Sí, respondió sin dudar. No quiero vivir rodeada de recuerdos que me asustan. Quiero empezar de nuevo. La ayudé con todo el proceso. Papeles, visitas, despedidas silenciosas. El día que entramos por última vez a esa casa, Elena se quedó quieta en el recibidor. Cerró los ojos. Respiró hondo. Aquí empezó todo. Y aquí termina, susurró. Salimos sin mirar atrás. Poco después, me llegó una llamada del centro de reclusión. Lucía había tenido un incidente menor. Nada grave, me dijeron. Solo quería verme. Fui al día siguiente. La encontré distinta. Más delgada. Con una expresión cansada, pero firme. Me peleé con otra interna, me confesó. Por una tontería. Me di cuenta de lo fácil que es perder el control cuando uno vive con miedo. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, respondió. Pero necesitaba decirte algo. Se inclinó un poco hacia adelante. Durante mucho tiempo pensé que todo era culpa de Daniel, continuó. Que él me había empujado, que yo solo había seguido. Pero ya no pienso así. La miré sin interrumpir. Yo tomé decisiones, dijo. Y nadie me obligó a tomarlas. Eso es lo más difícil de aceptar. Y lo más necesario. Sentí un nudo en la garganta. Eso se llama hacerse responsable, le dije. Asintió. Estoy tratando de convertirme en alguien distinta, añadió. No para que me perdonen. Sino para no volver a hacer daño. Cuando me fui, sentí algo extraño. No alivio. No felicidad. Pero sí una especie de calma. Como si por primera vez desde hacía meses pudiera respirar un poco mejor. Esa noche, Elena me esperaba con café caliente. ¿La viste?, dijo. Sí. ¿Y cómo está? Pensé unos segundos antes de responder. Aprendiendo, dije. A golpes, pero aprendiendo. Elena asintió. Eso es más de lo que muchos hacen en toda una vida. Con el dinero de la venta de la casa, Elena hizo lo que había prometido. Donó una parte importante a una organización que apoyaba a mujeres mayores víctimas de violencia familiar. Me pidió que la acompañara el día que firmó los papeles. No quiero que mi historia sea solo dolor, me dijo. Quiero que tenga sentido. La vi sentarse frente a la responsable de la asociación, explicar lo que había vivido con una voz tranquila. Fuerte. Sentí orgullo. Y algo parecido a admiración. Esa noche, mientras caminábamos de regreso, Elena me tomó del brazo. Clara, me dijo, sé que esto te costó a tu hija. Pero también sé que, sin ti, yo no estaría aquí. Me detuve. A veces me pregunto si valió la pena, confesé. Ella me miró con suavidad. Valió la pena porque salvó una vida. Y porque, aunque ahora no lo veas, también puede haber salvado la de tu hija. Sus palabras me acompañaron durante días. Un mes después recibí otra carta de Lucía. Esta vez no pedía nada. No reclamaba. Solo contaba. Me habló de los libros que estaba leyendo, de una mujer mayor que le recordaba a mí, de cómo empezaba a entender que la culpa no desaparece, pero se puede transformar. La leí despacio. 2 veces. Esa noche me senté en el balcón, mirando el parque. Pensé en todo lo que había cambiado. En todo lo que ya no volvería a ser igual. Y entendí algo que me resistía a aceptar. No todas las historias tienen finales felices. Pero algunas tienen finales honestos. Y dime tú. ¿Crees que la honestidad, aunque duela, puede ser una forma de paz? La primavera avanzó sin pedir permiso. Los días se hicieron más largos, la luz entraba con más fuerza por las ventanas del departamento y, por primera vez en mucho tiempo,
Empecé a sentir que el peso en el pecho no estaba siempre ahí. No había desaparecido, pero ya no me aplastaba. Elena seguía escribiendo. Ya no solo sobre lo ocurrido, sino sobre su infancia, sobre su matrimonio, sobre las decisiones que tomó por amor y las que tomó por miedo. A veces me leía fragmentos. Otras veces prefería guardar silencio. Yo respetaba ambos. No quiero que esto sea solo una historia de dolor, me dijo una tarde. Quiero que sea una historia de lucidez. La palabra me quedó resonando, lucidez. Eso era lo que habíamos ganado. No paz total. No alegría constante. Lucidez. Yo seguía visitando a Lucía. Cada visita era distinta. Algunas me dejaban agotada. Otras, inesperadamente, me devolvían algo de esperanza. En una de ellas me contó que había empezado un curso de psicología a distancia. Quiero entender por qué hice lo que hice, me dijo. No para justificarme. Para no repetirlo nunca más. La miré en silencio. Eso es un trabajo que muchos no se atreven a hacer, respondí al final. Yo no quiero salir de aquí siendo la misma, dijo. Si voy a cargar con esto toda mi vida, al menos que sirva para cambiar. Esa noche volví caminando en lugar de tomar el autobús. Necesitaba mover el cuerpo para acomodar la cabeza. Pensé en cuántas personas viven sin hacerse nunca esas preguntas. En cuántas repiten los mismos errores porque nunca se detienen a mirar hacia adentro. Un día, Elena recibió una invitación inesperada. La asociación a la que había donado dinero le propuso dar una charla pequeña, íntima, solo para mujeres mayores que atravesaban situaciones difíciles con sus familias. Elena dudó. No sé si estoy lista para hablar en voz alta, me confesó. Escribir es una cosa. Hablar es otra. No tienes que hacerlo si no quieres, le dije. Se quedó pensativa. Tal vez sí quiero, respondió al rato. Tal vez ya no quiero esconderme. La acompañé el día de la charla. Éramos pocas personas en una sala sencilla. Elena habló sin notas. Con pausas. Con honestidad. Contó su historia sin nombres, sin detalles innecesarios. Cuando terminó, varias mujeres se le acercaron. Algunas lloraban. Otras solo la abrazaron. De regreso a casa, Elena estaba en silencio. ¿Te arrepientes?, le pregunté. No, respondió. Me siento cansada. Pero ligera. Esa palabra también me quedó grabada. Ligera. Con el paso de los meses, empecé a pensar en mí. En lo que quería. En quién era ahora, después de todo. Retomé pequeñas cosas que había dejado de lado, caminar sin rumbo, leer novelas, llamar a una amiga que no veía hacía años. Una tarde, esa amiga me dijo algo que me sorprendió. Clara, desde fuera pareces más fuerte que antes. La miré. No me siento fuerte, le respondí. Eso es porque la fortaleza real no siempre se siente, dijo. A veces solo se nota después. Pensé en esa frase durante días. Elena terminó su manuscrito a finales de la primavera. No sabía qué hacer con él. No buscaba fama. Ni dinero. Solo sentido. Tal vez algún día, dijo. O tal vez nunca. Pero escribirlo ya cumplió su función. Guardó las hojas en una carpeta. La colocó en un cajón. Ya no necesito que el pasado grite, añadió. Ahora puedo escucharlo sin que me destruya. Esa noche, mientras cenábamos, me preguntó algo que no esperaba. Clara, ¿alguna vez te perdonaste? La pregunta me dejó sin palabras. No lo sé, respondí al final. Creo que sigo intentándolo. Asintió. Eso también es parte del camino. Me fui a dormir pensando en eso. En el perdón. En cómo a veces somos capaces de perdonar a otros antes que a nosotros mismos. Y me pregunté algo que quiero preguntarte a ti ahora, cuando todo se rompe y vuelves a juntar los pedazos, ¿te reconoces en lo que queda? ¿O aprendes a quererte de nuevo tal como eres? El verano llegó sin anuncios. Un día simplemente estaba ahí, con su luz más dura, con tardes largas y noches que parecían no terminar nunca. Me di cuenta de que hacía semanas que no miraba el calendario con ansiedad. Ya no contaba los días desde el accidente, ni desde la detención,
ni desde la sentencia. El tiempo seguía siendo lento, pero ya no era un enemigo. Elena y yo habíamos creado una rutina tranquila. Desayunábamos juntas. Cada una leía lo suyo. A veces salíamos a caminar temprano, cuando el parque aún estaba casi vacío. Otras veces nos quedábamos en casa, escuchando la radio, dejando que las horas pasaran sin exigirles nada. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontré la libreta azul. La misma que había iniciado todo. La sostuve un largo rato. Dudé antes de abrirla. Cuando lo hice, sentí algo inesperado, no miedo. No rabia. Solo tristeza. Y una especie de gratitud silenciosa. Se la mostré a Elena esa tarde. Pensé que ya no querrías verla, me dijo. Yo también lo pensé, respondí. Pero ya no me duele como antes. Elena pasó las páginas despacio. Es curioso, dijo. Durante meses creí que esta libreta era lo único que me mantenía con vida. Ahora es solo un recuerdo. Un recuerdo importante, añadí. Asintió y la cerró con cuidado. Pero ya no manda sobre mí. Ese día recibí una llamada inesperada del centro de reclusión. Lucía había solicitado una visita extraordinaria. Dudé. No porque no quisiera verla, sino porque sentía que algo distinto venía con esa llamada. Fui 2 días después. Lucía entró a la sala con una expresión que no había visto antes. No era desesperación. No era culpa. Era una calma frágil, contenida. Mamá, dijo. Necesitaba hablar contigo sin rodeos. Asentí. He decidido aceptar todo, continuó. Sin excusas. Sin intentar reducir nada. Quiero cumplir mi condena como corresponde. La miré sorprendida. ¿Por qué ahora? Porque me cansé de huir incluso dentro de mí, respondió. Y porque entendí algo en terapia. Cada vez que intento escapar de las consecuencias, sigo siendo la misma persona que causó todo esto. Sus palabras me dolieron y me aliviaron al mismo tiempo. Eso no te hace menos culpable, le dije. Pero sí más consciente. Asintió. No te pido que confíes en mí, añadió. Solo que no pierdas la esperanza de que puedo cambiar. La miré largo rato. La esperanza no se pierde, respondí. Se cuida. Y a veces se deja descansar. Cuando me levanté para irme, Lucía hizo algo que no había hecho en meses. Gracias, dijo. No por venir hoy. Por no mentirme nunca. Salí con los ojos llenos de lágrimas, pero sin sentir que me ahogaba. Esa noche, Elena me escuchó en silencio. Está creciendo, dijo finalmente. Tarde. Pero creciendo. Eso espero, respondí. Yo también. Unas semanas después, Elena recibió una carta más. Esta vez no era de Daniel. Era de una mujer que había asistido a una de sus charlas. Le agradecía. Le decía que, gracias a su historia, había decidido denunciar una situación que llevaba años callando. Elena leyó la carta varias veces. Esto, dijo. Esto es lo que necesitaba. La vi emocionarse de una forma distinta. No desde el dolor. Desde el sentido. Esa noche, mientras mirábamos el parque desde la ventana, pensé en todo lo que habíamos atravesado. En cómo una frase susurrada en una habitación de hospital había cambiado tantas vidas. Llama a la policía antes de que regresen. A veces una sola frase no salva el pasado. Pero puede salvar el futuro. Y ahora quiero preguntarte algo, con total honestidad, si una verdad incómoda pudiera evitar un daño mayor, ¿tendrías el valor de decirla? Aunque el precio fuera altísimo. El calor del verano empezó a ceder poco a poco, como si incluso el clima entendiera que no todo puede permanecer en tensión para siempre. Las tardes seguían siendo largas, pero ya no me pesaban. A veces me sorprendía a mí misma disfrutando del sonido de los pájaros en el parque, del murmullo lejano de la gente, de cosas pequeñas que durante meses habían pasado desapercibidas. Elena se había vuelto más independiente. Salía sola a caminar, hacía sus compras, incluso se animó a tomar un taller de escritura para adultos mayores. La primera vez que volvió de una clase, traía los ojos brillantes.
No sabes lo bien que se siente que me escuchen sin mirarme con lástima, me dijo. Allí soy solo una mujer contando su historia. Sonreí porque sabía cuánto le había costado llegar a ese punto. Yo también estaba cambiando, aunque me costara reconocerlo. Empecé a dormir mejor. A comer con más apetito. A no sentir culpa cada vez que reía. Entendí algo fundamental: seguir viviendo no era una traición a nadie. Un día recibí una llamada del abogado. No era urgente, dijo, solo quería informarme que el proceso seguía su curso normal. No había novedades importantes. Colgué con una sensación extraña. Durante meses, las noticias legales habían marcado mis días. Ahora, la ausencia de sobresalto se sentía casi irreal. Esa misma semana fui a ver a Lucía. La encontré distinta otra vez. No solo más tranquila, sino más presente. Me habló de un grupo de reflexión al que asistía, de conversaciones difíciles que había tenido consigo misma. Antes siempre encontraba una justificación, me confesó. Ahora ya no. Y aunque duele, también es liberador. La escuché con atención. No espero que confíes en mí, añadió. Sé que eso no se reconstruye con palabras. No, respondí. Se reconstruye con tiempo. Y con coherencia. Asintió. No discutió. Eso, por sí solo, ya era un cambio. Antes de irme, me dijo algo que no esperaba. Mamá. He pensado mucho en Elena. Sentí un leve sobresalto. No para justificarme, aclaró rápido. Para entenderla. Para entender lo que le hice. ¿Y qué entendiste? Pregunté. Que la deshumanicé, respondió. La convertí en una idea, en un problema. Y cuando haces eso, cualquier cosa parece posible. Sus palabras me acompañaron durante días. Una tarde, mientras tomábamos café en casa, Elena me contó que había recibido otra invitación para hablar. Esta vez en un centro comunitario más grande. No sé si aceptar, dijo. A veces siento que estoy exponiendo demasiado. Solo tú puedes decidir eso, le respondí. Pero recuerda que contar tu historia no te obliga a cargar con la de los demás. Lo pensó unos días. Al final aceptó, con una condición: yo iría con ella. El día del evento, la vi nerviosa. Le temblaban las manos. Si no puedo, empezó a decir. Entonces paras, la interrumpí. No tienes que demostrar nada. Subió al escenario pequeño, tomó aire y empezó a hablar. No fue un discurso perfecto. Se detuvo. Se emocionó. Se recompuso. Pero fue real. Al final, el aplauso fue largo, sincero. Varias personas se acercaron. Algunas solo querían darle las gracias. Otras querían contarle sus propias historias. Al salir, Elena se apoyó en mi brazo. Estoy cansada, dijo. Pero en paz. Esa noche, ya en casa, me senté sola un momento. Pensé en todo lo que había cambiado desde aquel día en el hospital. En cómo una verdad dolorosa había derrumbado una familia. Y al mismo tiempo había evitado una tragedia mayor. Pensé en Lucía. En Elena. En mí. Y entendí algo que quiero compartir contigo, ahora que has llegado hasta aquí conmigo. No siempre podemos elegir a quién amar. Pero sí podemos elegir no traicionarnos a nosotros mismos. Dime tú. Cuando miras tu propia vida con honestidad, ¿hay alguna verdad que sigues evitando, por miedo a lo que podría cambiar? El final del verano llegó sin avisar, igual que tantas cosas importantes en mi vida. Una mañana desperté con el aire más fresco entrando por la ventana y supe que algo había cambiado. Aunque no pudiera decir exactamente qué. No era alegría. Tampoco tristeza. Era aceptación. Elena se mudó definitivamente a su propio departamento unos días después. No lejos. A unas calles del parque. Lo suficientemente cerca como para visitarnos sin esfuerzo, pero con su propio espacio. El día que llevamos las últimas cajas, se quedó parada en medio de la sala vacía, respirando hondo. Nunca pensé que volvería a empezar a esta edad, dijo. Y sin embargo, aquí estoy. La abracé. No hizo falta decir nada más.
Yo regresé a vivir sola. Al principio me costó. El silencio de mi casa era distinto al silencio compartido. Pero aprendí a habitarlo. A no llenarlo con pensamientos innecesarios. A escucharme. Seguí visitando a Lucía. Con menos culpa. Con más claridad. En una de esas visitas, meses después, me dijo algo que no esperaba. Mamá, he dejado de preguntarme cuándo voy a salir, me confesó. Ahora me pregunto quién quiero ser cuando salga. La miré. No con orgullo. Con respeto. Esa es una pregunta difícil, respondí. Sí, dijo. Pero por primera vez, no huyo de ella. Al despedirnos, no lloramos. Nos miramos a los ojos. Fue suficiente. Elena publicó finalmente su historia en un formato pequeño, casi íntimo. No buscó editoriales grandes ni reconocimiento. Solo quiso que llegara a quienes la necesitaran. Y llegó. Recibió mensajes. Cartas. Mujeres que le decían gracias sin conocerla. Eso le bastó. Una tarde caminamos juntas por el parque. Las hojas empezaban a caer. Me tomó del brazo. Clara, me dijo, sé que esta historia empezó conmigo. Pero terminó transformándote a ti también. Pensé un momento antes de responder. Sí, admití. Me transformó. Me quitó certezas. Pero me devolvió algo más valioso. ¿Qué cosa? La honestidad conmigo misma. Sonrió. Esa noche volví a casa, me senté frente a la ventana, y pensé en todo lo vivido. En la frase que lo inició todo. En el miedo. En la culpa. En el amor que no desaparece, pero cambia de forma. Entendí que no todas las heridas se cierran. Algunas se integran. Se vuelven parte de quien somos. Y está bien. Hoy puedo decir esto sin temblar. Denunciar a mi hija fue el acto más doloroso de amor que he hecho en mi vida. No para castigarla, sino para detenerla. Para darle una oportunidad de mirarse de frente. Y ahora te hablo a ti, que escuchaste mi historia hasta el final. Tal vez nunca te enfrentes a una decisión tan extrema. O tal vez ya lo hiciste. Tal vez aún estás callando algo por miedo a romperlo todo. Solo quiero dejarte una pregunta, sin juicios, sin respuestas fáciles. Si el silencio protege una mentira y la verdad duele pero salva, ¿cuál elegirías tú? Si quieres, cuéntamelo en los comentarios. A veces compartir una verdad es el primer paso para liberarnos. Gracias por escucharme. Pasó casi un año desde la última vez que pronuncié en voz alta aquella frase que lo cambió todo. Llama a la policía antes de que regresen. A veces la repito en silencio, no como un reproche, sino como un recordatorio de quién tuve que ser en ese momento. Mi vida ahora es más sencilla. No más fácil, pero sí más clara. Trabajo medio tiempo, camino todas las mañanas, preparo mi café sin prisa. Aprendí a no llenar cada espacio con pensamientos. A veces el silencio no es vacío, es descanso. Lucía sigue donde debe estar. No hay atajos. No hay favores. Cuando la visito, hablamos de libros, de ideas, de lo que ella descubre en terapia. Ya no busca convencerme de nada. Yo tampoco. Nos escuchamos. Eso, para nosotras, es un avance inmenso. En una de esas visitas me dijo algo que no esperaba. Mamá, he dejado de pensar en mí como la mala de la historia. La miré con atención. ¿Y cómo te ves ahora? Como alguien que hizo algo terrible. Y que tiene la responsabilidad de no volver a hacerlo nunca más. No supe si eso era perdón. Pero sí supe que era conciencia. Y eso, aunque no borra el daño, cambia el camino. Elena viene a verme los domingos. Trae pan, historias nuevas, a veces cartas de mujeres que le escriben después de leer su testimonio. Ya no se presenta como víctima. Se presenta como sobreviviente. Hay una diferencia enorme. No quiero que me recuerden por lo que me hicieron, me dijo una vez. Quiero que me recuerden por lo que hice después. Esa frase se me quedó grabada. Yo también hice algo después. Algo pequeño, pero importante para mí. Empecé a hablar. No en público. No en escenarios. Hablo con amigas,
con mujeres que atraviesan decisiones difíciles. No doy consejos. No digo qué hacer. Solo escucho. A veces eso es lo único que hace falta. He entendido que la maternidad no termina cuando los hijos crecen. Cambia. Se vuelve más dura. Más silenciosa. Más honesta. Amar a un hijo adulto no siempre significa protegerlo del mundo. A veces significa permitir que el mundo le enseñe lo que tú ya no puedes. Hay noches en las que todavía lloro. No por culpa. Por duelo. Duelo por la hija que creí tener. Duelo por la familia que no fue. Duelo por la inocencia perdida. Pero ya no me avergüenzo de esas lágrimas. Son parte del proceso. Si algo aprendí de todo esto es que la verdad no siempre trae alivio inmediato. A veces trae soledad. A veces trae rechazo. Pero también trae algo que el silencio jamás puede dar: dignidad. Hoy puedo mirarme al espejo sin bajar la mirada. No porque sea perfecta. Sino porque fui fiel a lo que sabía que era correcto, incluso cuando me rompía por dentro. Y antes de despedirme, quiero dejarte con una última reflexión, no como advertencia, sino como compañía. Hay decisiones que nadie quiere tomar. Decisiones que te aíslan. Decisiones que te hacen perder cosas que amas. Pero si esas decisiones evitan un daño mayor, si protegen una vida, si detienen una mentira que estaba creciendo, entonces, aunque duelan, aunque cuesten, aunque te cambien para siempre, valen la pena. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez tuviste que elegir entre callar o decir la verdad, me gustaría leerte. No estás sola. A veces compartir lo que duele es el primer paso para sanar. Gracias por quedarte hasta aquí. Y cuídate. Creí que esa sería la última vez que hablaría de todo esto. Creí que, después de un año, la historia por fin me dejaría en paz. Pero hay verdades que no se cierran con el tiempo, sino que se transforman en compañía. Caminan contigo. Se sientan a tu lado cuando menos lo esperas. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café mirando por la ventana, me di cuenta de algo simple y profundo a la vez. Ya no vivía esperando que el pasado dejara de doler. Vivía aceptando que había aprendido a cargarlo sin que me aplastara. Lucía me llamó ese día. No era una visita programada. No era una emergencia. Solo quería contarme algo. Mamá, me dijo, hoy una chica nueva llegó al módulo. Está aterrada. Me pidió que la ayudara a escribirle a su madre. Escuché en silencio. Mientras escribíamos, continuó. Me di cuenta de algo. Yo también fui esa chica. Y tú también fuiste esa madre. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No sé si algún día pueda compensar lo que hice, añadió, pero hoy sentí que, al menos, no todo lo que soy está roto. Colgamos después de hablar un rato. Me quedé mirando mis manos. Pensé en cómo la vida, incluso en los lugares más oscuros, se las arregla para encontrar pequeñas grietas por donde entra la luz. Ese mismo fin de semana fui a ver a Elena. Caminamos despacio por el parque. Las hojas crujían bajo nuestros pies. ¿Sabes? Me dijo. Durante mucho tiempo pensé que sobrevivir era suficiente. Ahora sé que vivir es otra cosa. ¿Y qué es vivir para ti ahora? Le pregunté. Se detuvo un momento. Elegir no vivir desde el miedo, respondió. Ni siquiera desde el miedo al amor. Seguimos caminando en silencio. Esa noche, ya en mi casa, abrí una libreta nueva. No para escribir el pasado. Para escribir el presente. Cosas simples. Pensamientos sueltos. Momentos pequeños que antes habría pasado por alto. Porque entendí algo que quiero decirte con absoluta honestidad, ahora que has caminado conmigo hasta aquí. No siempre elegimos las historias que nos tocan vivir. Pero sí elegimos si dejamos que nos definan. O si aprendemos de ellas sin perdernos. Yo no soy una heroína. No soy un ejemplo perfecto. Soy solo una mujer que tuvo que tomar una decisión imposible y vivir con ella. Y si estás escuchando esto, quizá tú también estás en medio de algo difícil. Tal vez no tan extremo. Tal vez distinto. Pero doloroso igual. Si es así, solo quiero que sepas esto, no estás sola. No estás exagerando. Y no eres débil por dudar. A veces, el acto más valiente no es gritar.
Es decir la verdad en voz baja y sostenerla con el cuerpo entero. Si quieres, cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia se quedó contigo. A veces, compartir una reflexión es el primer paso para soltar un peso que llevamos demasiado tiempo cargando. Gracias por escucharme hasta el final. No sabía que todavía quedaba algo más por aprender. Pensé que ya había atravesado todas las capas del dolor, todas las preguntas posibles. Me equivoqué. La vida, cuando cree que ya estás listo, te pone una última prueba. No para destruirte, sino para mostrarte quién eres ahora. Una mañana recibí una llamada del centro de reclusión. No era Lucía. Era la trabajadora social. Señora Clara, me dijo, su hija ha solicitado un permiso especial para escribirle a la señora Elena. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Para qué?, pregunté. Para pedirle perdón, respondió. No como parte de un proceso legal. Como algo personal. Colgué sin saber qué sentir. Durante horas caminé por la casa, inquieta. ¿Era demasiado pronto? ¿Era necesario? ¿Podía abrir heridas que apenas empezaban a cerrar? Fui a ver a Elena esa misma tarde. Estaba regando unas plantas en su balcón. Lucía quiere escribirte, le dije sin rodeos. Elena no respondió de inmediato. Dejó la regadera a un lado y se sentó despacio. Lo imaginé, dijo al fin. ¿Qué sientes?, pregunté. Pensó un momento. Miedo, respondió con honestidad. No al contenido. A lo que pueda remover dentro de mí. Asentí. No tienes que aceptar, le dije. Nadie puede exigirte eso. Me miró con una serenidad que me sorprendió. Lo sé, respondió. Pero también sé algo más. El perdón no es una puerta que se abre de golpe. A veces es solo asomarse. Para ver si uno sigue de pie. Aceptó recibir la carta. No prometió leerla de inmediato. Solo aceptarla. La carta llegó una semana después. Elena la sostuvo durante horas sin abrirla. La apoyó sobre la mesa, como si fuera un objeto delicado. Esa noche cenamos en silencio. Yo no pregunté nada. Al día siguiente, me llamó temprano. La leí, me dijo. ¿Estás bien?, pregunté con cautela. Estoy conmovida, respondió. No por las palabras bonitas. Por la responsabilidad que asume. Fui a verla. Tenía la carta en la mano. No me pide nada, me explicó. No me pide perdón inmediato. No me pide que la entienda. Solo reconoce lo que hizo. Y el daño que causó. Guardó silencio. Eso no borra nada, añadió. Pero cambia algo. ¿Qué cosa?, pregunté. La intención, respondió. Y la intención importa. Esa tarde, Elena decidió escribir una respuesta. No larga. No definitiva. Una respuesta honesta. No puedo perdonarte todavía. Pero puedo decirte que sigo viva. Y que sigo eligiendo no odiarte. Cuando terminó de escribirla, respiró hondo. Eso es lo máximo que puedo ofrecer hoy, dijo. Es más de lo que muchas personas podrían, respondí. Le llevé la carta a Lucía en la siguiente visita. Se la entregué sin decir nada. La leyó despacio. Cuando terminó, sus manos temblaban. ¿No merezco esto?, susurró. Tal vez no, respondí. Pero ahora tienes una responsabilidad mayor. ¿Cuál?, preguntó. No traicionar ese gesto, le dije. Nunca. Asintió. No lloró. Se quedó en silencio, procesando. Esa noche, al volver a casa, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No alivio. No felicidad. Algo más sutil. Una especie de coherencia interior. Como si cada cosa, por fin, estuviera en el lugar que le correspondía. Y comprendí algo que quiero dejarte, ahora que estás aquí conmigo, el perdón no siempre llega como un abrazo. A veces llega como un límite claro. Y aún así, puede ser profundamente humano. Si alguna vez te tocó recibir una disculpa cuando todavía no estabas listo para perdonar, si alguna vez tuviste que responder desde la verdad y no desde lo que esperaban de ti, me gustaría leerte. Porque sanar no es un destino. Es una práctica diaria.